Los actores de Knots Landing alguna vez dominaron la televisión en horario estelar, cautivando al público con sus tramas intensas y actuaciones inolvidables. Pero lejos de las cámaras, la vida les lanzó giros inesperados, accidentes trágicos, reveses profesionales y batallas personales que hicieron tambalear sus mundos. Ahora, en 2025, ¿dónde han aterrizado? ¿Lograron recuperar su rumbo o siguen atrapados en las sombras del pasado? Acompáñanos a descubrir las revelaciones impactantes sobre las queridas estrellas de este icónico show. La verdad supera la ficción. Joan Van Ark, quien interpretó a la tierna y frecuentemente atormentada Valene Ewing en Knots Landing, tenía 36 años cuando dio vida al personaje en 1979. La historia de Valene sobre el desamor, la resiliencia y el amor maternal tocó profundamente al público, convirtiéndola en figura central de la serie. La carrera de Joan después del show se desvaneció entre pilotos fallidos y producciones teatrales que nunca encontraron audiencia. Se casó con el director John Marshall en 1966, pero la relación terminó tras décadas de tensión, culminando en un silencioso divorcio en 2002. Tuvieron una hija, Vanessa, una artista solitaria que se distanció tanto de Hollywood como de su madre. Joan lidió con la depresión y el alejamiento familiar, especialmente tras el suicidio de su hermana y la larga batalla de su madre contra el Alzheimer. Pasó sus últimos años en un modesto condominio en Burbank, atormentada por los recuerdos de la fama y la familia. A pesar de algunas apariciones en convenciones de fans, se retiró de la vida pública. Ahora con 81 años, vive sola, dependiendo de una pequeña pensión y regalías menguantes. Su patrimonio se estima en $600,000, en su mayoría inmovilizado en propiedades. Alguna vez estrella del drama nocturno, hoy enfrenta el silencio de una vida alejada de los reflectores. Donna Miss asumió el papel de la astuta y seductora Abby Cunningham a los 39 años en 1980, transformando el panorama televisivo con su interpretación de la femme fatale definitiva. La ambición despiadada de su personaje la convirtió en un nombre familiar, pero tras Knots Landing, el encasillamiento fue su maldición. Batalló para abrirse paso en el cine y fue constantemente rechazada para papeles que necesitaba desesperadamente. Donna nunca se casó, aunque mantuvo una relación larga y tormentosa con el productor Richard Garrison, que terminó en medio de acusaciones de abuso emocional. Adoptó a una hija, Chloe, en 1994, esperando que la maternidad le brindara plenitud, pero las adicciones y problemas legales de Chloe solo aumentaron el dolor de Donna. La muerte de su hermano en un accidente automovilístico y una caída casi fatal en 2009 la dejaron marcada. Pese a un breve regreso en telenovelas, Donna se retiró casi por completo de la actuación. Ahora con 84 años, vive recluida en una casa en Malibú, acompañada únicamente por sus recuerdos y 2 perros envejecidos. Su patrimonio se estima en $1,20 millones, reducido por batallas legales y gastos médicos. Michelle Lee, querida por su papel como la compasiva y moral Karen Fargate Mackenzie, tenía 37 años cuando comenzó en Knots Landing en 1979. Su personaje se convirtió en símbolo de integridad y resistencia. Fuera de pantalla, la vida de Michelle reflejó muchas de las luchas de su personaje. Tras divorciarse del actor James Farentino a inicios de los 80, tuvo varias relaciones emocionalmente agotadoras que nunca llegaron a buen puerto. Su hijo David, nacido en 1965, se alejó de ella tras disputas públicas y acusaciones de traición financiera. Su carrera posterior incluyó labores de dirección y producción, pero la mala gestión financiera y un fracaso en Broadway la dejaron con deudas importantes. También luchó contra el cáncer de colon en sus años 60 y sufrió una crisis nerviosa tras la muerte repentina de su amiga y excompañera de reparto. Hoy, a los 82 años, vive modestamente en un complejo de apartamentos en Santa Mónica, dependiendo en gran parte de la pensión del sindicato de actores y regalías. Su patrimonio se estima en $850,000. Aunque los fans la recuerdan con cariño, sus últimos años han estado marcados por el duelo y la soledad. Ted Shackelford, quien interpretó al profundamente defectuoso pero sincero Gary Ewing desde los 33 años en 1979, encarnó a un hombre en constante lucha contra sus demonios. Al igual que su personaje, Ted batalló con adicciones durante y después del show. A pesar de múltiples rehabilitaciones,
no logró la sobriedad hasta finales de sus años 60. Se casó con la actriz de telenovelas Laura Dalton en 1982, pero el matrimonio se disolvió en 1995 tras años de volatilidad emocional y escándalos públicos. Tuvieron gemelos, Aaron y Lucas, quienes se alejaron de su padre debido a su comportamiento errático. Su carrera después de Knots Landing cayó en el olvido, con papeles menores que no revivieron su fama. Un derrame cerebral severo en 2016 lo dejó parcialmente paralizado, y desde entonces ha llevado una vida recluida. Ahora con 79 años, vive en un centro de cuidados en el condado de Ventura, visitado ocasionalmente por viejos amigos. Su patrimonio se estima en $400,000, una fracción de lo que ganó en sus mejores años. De estrella del horario estelar a una existencia marcada por la enfermedad, el aislamiento y el peso de lo que pudo haber sido. Kevin Dobson, quien interpretó a M. Patrick Mackenzie en Knots Landing, tenía 39 años cuando asumió el papel del fiscal federal devenido abogado privado en 1982. Dobson dio a Mac una complejidad moral única, convirtiéndose en uno de los pilares emocionales del show. Detrás de las cámaras, sin embargo, su vida cargaba con tristezas ocultas. Se casó con Susan Van Stenberg en 1968, y aunque tuvieron 3 hijos, Marnie, Sean y Brendan, el matrimonio se vio afectado por las largas ausencias y el creciente desencanto de Dobson con la industria. Tras Knots Landing, los papeles escasearon, lo que llevó a dificultades financieras y episodios de depresión. Sus años post-fama estuvieron marcados por demandas por regalías impagas y problemas de salud. Trágicamente, perdió a su hijo mayor en un accidente automovilístico en 2008, una herida que nunca logró sanar. Aunque se mantuvo activo en causas para veteranos, se retiró en gran medida de Hollywood. Dobson falleció el 6 de septiembre de 2020 debido a complicaciones de una deficiencia autoinmune a los 77 años. Dejó una herencia modesta de aproximadamente $750,000, repartida entre sus hijos sobrevivientes. William Devane, quien se unió a Knots Landing como el poderoso político Greg Sumner en 1983 a los 44 años, aportó encanto y una amenaza silenciosa a la pantalla. Conocido por su ingenio rápido y carisma calculador, la interpretación de Devane se convirtió en una de las favoritas del público. Sin embargo, fuera del foco, su vida fue mucho menos glamurosa. Casado con Eugenie Devane desde principios de los años 60, el matrimonio soportó escándalos públicos de infidelidad y múltiples separaciones. Tuvieron 2 hijos, Bill Jr. y Joshua, pero la vida familiar estuvo marcada por la tensión, especialmente tras la muerte de su hijo menor por una sobredosis en los años 90. Después de Knots, Devane luchó por encontrar papeles de igual peso, siendo encasillado o dejado de lado. Aunque encontró cierto consuelo en una segunda carrera como comentarista político, se dice que luchó con la soledad y el arrepentimiento por los momentos familiares perdidos. Ahora con 85 años, Devane vive en semi-reclusión en California. Su patrimonio actual se estima en alrededor de $3 millones, gracias a décadas de regalías e inversiones prudentes, aunque ha dicho en entrevistas que su fortuna no le brinda alegría. Constance M.C. Cassin, quien interpretó a Laura Avery Sumner desde los 32 años en 1979, le dio a su personaje una presencia empática y realista en medio del creciente melodrama del show. Su salida repentina en 1987 no fue por elección propia, fue descartada por los productores en busca de mayores ratings. Después de eso, la carrera de M.C. Cassin se desplomó. Devastada, se alejó de Hollywood y se volcó a la terapia, primero como paciente y luego como terapeuta. Su matrimonio con el autor Sam Baseman perduró, aunque no sin turbulencias. Tuvieron 2 hijos, Abigail y Henry, y aunque M.C. Cassin intentó brindarles estabilidad, la presión económica y sus propios episodios depresivos pesaron mucho. La muerte de sus padres con pocos meses de diferencia a mediados de los 2000 profundizó sus heridas emocionales. A pesar de un renacer silencioso como defensora de la salud mental, ha permanecido lejos de la atención pública. Ahora con 77 años, vive de forma recluida en Massachusetts, con un patrimonio estimado en aproximadamente $1 millón, proveniente en su mayoría de inversiones y charlas.
Nicolette Sheridan tenía solo 23 años cuando dio vida a la seductora y manipuladora Paige Matheson en Knots Landing en 1986. Su personaje fue eléctrico, pero fuera de la pantalla, la vida de Sheridan sería mucho más turbulenta. Tras una serie de relaciones mediáticas pero tóxicas, incluyendo un breve compromiso con el cantante Michael Bolton, se casó con el actor Harry Hamlin a principios de los 90, aunque el matrimonio duró solo un año. Posteriormente se casó con Aaron Fippers, pero esa unión terminó en medio de acusaciones de infidelidad y abuso emocional. Sheridan nunca tuvo hijos, algo sobre lo que ha hablado con dolor y resignación. Profesionalmente, su carrera post-Knots tuvo altibajos, destacando su papel en Desperate Housewives, pero se vio empañada por disputas legales y un veto en la industria tras una demanda contra ABC. Ese caso la dejó financieramente debilitada y emocionalmente devastada. Ahora con 61 años, vive sola en una casa modesta en Malibú, con un patrimonio estimado en $2 millones. Pese al glamour que una vez la rodeó, Sheridan vive en silencio, alejada del brillo de las alfombras rojas. Julie Harris, quien interpretó a Lily Mae Clements en Knots Landing, tenía 54 años cuando asumió el papel de la excéntrica y emocionalmente frágil madre de Valene Ewing. Su actuación, cargada de vulnerabilidad y fortaleza sutil, tocó al público y mostró su profundidad como actriz. A pesar de una carrera colmada de premios, la vida personal de Harris estuvo marcada por la soledad. Se casó brevemente con el dramaturgo Manning Gurian, unión que terminó en divorcio sin hijos. Sus relaciones posteriores, incluida una larga convivencia con un actor teatral, terminaron en silencio debido a su tendencia al aislamiento. Harris enfrentó numerosas tragedias, sobrevivió a un derrame cerebral casi mortal en 2001, luchó contra un doloroso cáncer de mama, perdió a su hermano menor en un accidente, sufrió un devastador incendio en su casa en 1995, y batalló con una depresión de por vida. Falleció por insuficiencia cardíaca congestiva en 2013 a los 87 años. En sus últimos años vivió en reclusión, recordando su carrera y amistades del escenario. Su patrimonio se estimó en $2,50 millones, reflejo de una vida dedicada al arte. Tange Crowe, quien interpretó a Olivia Cunningham, se unió a Knots Landing con solo 9 años en 1980. Su papel como la hija problemática de Abby le permitió explorar emociones complejas mucho más allá de su edad, ganando elogios críticos. Sin embargo, su transición a la adultez estuvo plagada de dificultades personales. Abandonó la actuación a comienzos de sus años 20 y enfrentó problemas de adicción, entrando 2 veces a rehabilitación. Se casó con el músico Kyle Dawson en 1999, se divorciaron una década después tras una amarga batalla por la custodia de su único hijo, Mason, hoy distanciado. Su relación con su madre se fracturó durante la adolescencia, llevando a años de alejamiento. Un intento fallido de escribir sus memorias la dejó desilusionada con la industria del entretenimiento. Actualmente vive en Arizona, asistiendo ocasionalmente a grupos de apoyo para su recuperación. En apuros financieros, su patrimonio actual se estima en menos de $100,000. De promesa infantil a una vida en lucha silenciosa contra los fantasmas de la fama temprana. Doug Sheehan, quien interpretó a Ben Gibson, se integró a Knots Landing a los 36 como el periodista sólido y segundo esposo de Valene. El público valoró su presencia centrada en medio del caos del show. Fuera de cámara, la vida de Sheehan fue menos estable. Casado con la ex actriz Lydia Connors desde 1985, la pareja vivió separaciones y reconciliaciones, afectadas por las largas ausencias de Doug mientras realizaba teatro regional luego de que sus papeles en TV se extinguieran. Tuvieron 3 hijos, Miles, Elisa y Grant, todos alejados del ojo público. La tragedia golpeó en 2011 cuando su hijo Grant murió por suicidio, una pérdida que dejó a Sheehan retraído y solitario. También enfrentó inestabilidad financiera tras fallidos negocios inmobiliarios a principios de los 2000. Hoy, a los 77 años, vive modestamente en Oregón, lejos del foco hollywoodense. Se dice que pasa los días cuidando su jardín y asistiendo a grupos de apoyo por duelo. Su patrimonio se estima actualmente en unos $500,000. Terry Austin, quien interpretó a la manipuladora Jill Bennett en Knots Landing a los 30 años,
se convirtió rápidamente en una de las antagonistas más inolvidables de la serie. Su elegancia gélida y su encanto maquiavélico cautivaron a la audiencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, el mundo de Austin era mucho menos compuesto. Tras la trágica salida de su personaje, su vida real reflejó una caída similar. Se casó con el productor canadiense Martin Blake en 1992, en un matrimonio marcado por la infidelidad y un amargo divorcio en 2001. Tuvieron 2 hijos, unos gemelos llamados Harper y Julian, quienes la han criticado públicamente por su frialdad emocional durante su crianza. Austin sufrió un colapso nervioso en 2005 tras el fracaso de su breve escuela de actuación. También protagonizó una disputa pública con antiguos compañeros del reparto por una polémica autobiografía. A pesar de todo, intentó regresar al cine independiente en los años 2010, aunque consiguió pocos papeles. Hoy, con 69 años, vive semi-retirada en Vancouver. Su patrimonio se estima en $600,000, mermado por honorarios legales y negocios fallidos. Lisa Hartman, quien interpretó por primera vez a la desafortunada cantante Sigie Dan a los 27 años, cautivó a los espectadores con su voz conmovedora y su trágica belleza. El asesinato de su personaje fue uno de los momentos más impactantes del programa, lo que llevó a los productores a traerla de vuelta como Katy Giri, una versión más endurecida y resiliente. Fuera de pantalla, la vida de Lisa se desmoronó lentamente después de que se desvaneciera el foco de atención. Su carrera musical, que alguna vez fue prometedora, se estancó a principios de los años 90, y su matrimonio con el cantante Clint Black, aunque glamoroso en público, estuvo plagado de largas separaciones y tensiones silenciosas por tratamientos de fertilidad fallidos. La pareja adoptó a una hija, Lila, pero el estrés de criarla bajo los reflectores fracturó su vínculo. Hartman también sufrió el suicidio de su hermano en 2004, un devastador robo en 2010 y años de insomnio y ansiedad. Aunque intentó varios regresos a la televisión, ninguno igualó su éxito inicial. Ahora, con 69 años, vive una vida recluida en Nashville, alejada de Hollywood. Su patrimonio, que alguna vez ascendió a varios millones, ha disminuido a aproximadamente $900,000 tras años de batallas legales silenciosas y errores financieros. Michelle Phillips asumió el papel de Ann Matheson en Knots Landing a los 43 años, encarnando a un personaje seductor y calculador, aportando el brillo de una estrella desvanecida al enredo del culebrón. Alguna vez la voz dorada de The Mamas y The Papas, su transición a la actuación nunca igualó la fama musical que alcanzó. Su vida fuera de pantalla fue como una balada de advertencia, matrimonios turbulentos con Dennis Hopper, que duró solo días, Graeme Herines y otros 3 hombres la dejaron emocionalmente desgastada y frecuentemente en los tabloides. Su única hija, Chinna, fruto de su tormentosa relación con John Phillips, creció entre discordia, adicciones y dramas mediáticos. Su vínculo, aunque reparado ocasionalmente, fue más tenso que fuerte. Tras Knots Landing, los papeles se volvieron escasos, mientras la edad y los estándares cambiantes de la industria la dejaron atrás. Un cáncer de mama en los años 2000, seguido de un accidente automovilístico casi fatal en 2015, apagaron aún más su presencia pública. Hoy, con 80 años, vive tranquilamente en Malibú, rodeada no de lujos, sino de recuerdos, escribiendo ocasionalmente memorias y evitando la vida pública. Su patrimonio, sombra de su antigua riqueza, se valora en aproximadamente $1,50 millones. Kim Lanford se unió a Knots Landing a los 25 años como Ginger Ward, la dulce y confiada esposa del infiel Kenny, y fue una de las favoritas del público por su calidez y vulnerabilidad. Pero tras dejar la serie en 1983, su carrera se tambaleó, con solo pequeños papeles y un breve paso como agente inmobiliaria. Se casó con el director de televisión Paul Wakefield en 1986, pero la relación colapsó por acusaciones de infidelidad y mala gestión financiera. La pareja tuvo 2 hijos, Dylan y Cassie, pero una larga batalla por la custodia y los problemas de salud mental de Kim en los años 90 llevaron al distanciamiento. Sufrió un colapso mental en 1999 y fue ingresada en un centro de bienestar. La ruina financiera llegó en 2008 durante la crisis inmobiliaria, borrando sus inversiones. Un incendio en su casa de California en 2016 la dejó temporalmente sin hogar. Hoy,
Con 70 años, vive en silencio en un pequeño apartamento en Pasadena, y ocasionalmente da entrevistas sobre su paso por Nats Landing. Su patrimonio se estima en solo $300,000. ¿Quién es tu personaje favorito de Nats Landing? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.